Bueno, invitamos a el público para que se acerque, se siente. 10 minutos estaremos entonces con la conversación de Alejandro Gaviria Uribe, economista, escritor y ministro de Salud y exministro de Educación, que estará conversando con Camilo Andrés Morales, que es filósofo y fue subsecretario de Calidad de la Educación de la Gobernación de Antioquia, una persona también con amplio conocimiento en temas de educación. Y hoy estaremos dialogando con el exministro Alejandro Gaviria sobre su más reciente publicación, El arte de no enloquecer. Estará este libro también, lo tienen algunas de las librerías. Nuestro invitado Alejandro Gaviria va a compartir posteriormente con ustedes, va a firmar también algunas de los libros que compren. Entonces va a ser para dialogar hoy con todos ustedes en este evento, la Feria del Libro de Guatapé, su segunda versión, Guatapé, un pueblo que imagina. Alejandro Gaviria es ingeniero, economista y escritor colombiano. Ha sido ministro de Salud y Educación de nuestro país y rector de la Universidad de los Andes. Tiene un PhD en Economía de la Universidad de California. El diario Portafolio lo nombró hace unos años como el mejor profesor de Economía de Colombia. Recibió también el premio Simón Bolívar de Periodismo. A lo largo de su carrera ha publicado decenas de artículos especializados sobre economía y política social. Es autor de más de 10 libros, entre ellos El desdén de los dioses, La explosión controlada y hoy es siempre todavía. Hoy es sin duda un honor tener aquí en la Feria del Libro a Alejandro Gaviria Uribe, que va a dialogar con Camilo Andrés Morales, filósofo, ex subsecretario de Calidad de la Gobernación de Antioquia. Bienvenidos, buena noche y adelante con la charla. Buenas noches a todas las personas que están acá, a quienes nos escuchan en la transmisión. Alejandro, bienvenido. Un gusto que hayas aceptado esta invitación del secretario Edison, del alcalde, a una feria del libro que es su segunda versión, nos contaban el secretario de Educación, y que este año tiene un eslogan de un pueblo que imagina. Y mucho de lo que vamos a conversar aquí tiene que ver con imaginaciones más o menos improvisadas, más o menos desestructuradas, como seguramente tiene mucho que ver el libro. Pero yo quiero empezar, Alejandro, con una pregunta. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con el escritor, con el profesor, con el exrector, con el político? En estos días escuchaba una entrevista de alguien que decía que no hay expolíticos. Quiero empezar por ahí. ¿Cómo estás aquí hoy? Muy buenas noches a todos, muchas gracias Camilo, muchas gracias al secretario de Educación, al alcalde, y gracias a todos por la compañía. Camilo, yo he tenido, sobre todo en la última década y media, como 3 vidas. El académico, profesor, el escritor, más recientemente el político, pero aquí yo creo que estoy más como escritor. Quisiera pensarlo de esta manera. El libro del que vamos a hablar es un libro que poco tiene de política, es un libro sobre la salud mental, que es una forma de decir que es un libro sobre la vida. Y no sé tu impresión, Camilo, pero este es un libro que generalmente no escribe una persona que quiera hacer política, porque este es un libro franco, donde tanto el escritor Ricardo Silva y yo contamos cosas que generalmente uno no cuenta, si quiere hacer proselitismo político, por decirlo de alguna manera. Efectivamente es un libro que además no necesariamente tiene mucho que ver con el título, o más bien el título lo induce a uno a pensar cosas probablemente distintas. Yo quiero que empecemos por ahí, como en una especie de orden. Ustedes se van a encontrar que en el libro Alejandro todo el tiempo habla de una manía pedagógica, y lastimosamente, a diferencia de lo que sucede en el libro, que Ricardo Silva, con quien se da el intercambio epistolar, no tiene esa manía pedagógica, lastimosamente en este caso yo la comparto. Entonces voy a intentar alejarme un poquito de ahí,
Pero quiero empezar por el título, porque el arte de no enloquecer y no la ciencia de no enloquecer, sobre todo porque en alguno de los lanzamientos de la feria, de este libro en la Feria de Bogotá, decías que este libro es una especie de catálogo. ¿Por qué arte de no enloquecer? ¿Por qué crees que es necesario escribir un libro sobre eso hoy? Camilo, este libro tuvo un título inicial distinto a este. Tenía un título que era un juego de palabras, se llamó inicialmente Sobrevivir, o sea, sobre la vida. Esa era la idea del comienzo. Ese título a mí nunca me gustó del todo porque tenía este tema que con ese juego de palabras trataba de como jugar un poco. Y la respuesta más precisa a tu pregunta es, si este es un libro sobre la vida, sobrevivir, sobre eso no existe un manual. Y lo único que podemos decir en una conversación franca entre amigos, que es lo que es este libro, es contar cómo hemos tratado de vivir. Y ese es el libro, una conversación sobre cómo hemos enfrentado los desafíos de la vida, cómo nos hemos adaptado a ellos y cómo hemos reflexionado sobre eso. Y cómo en ese proceso nos han ayudado los otros libros, el cine a Ricardo, a mí la poesía. Cuando hablo del manual, quizás estaba haciendo referencia a la última parte del libro que tiene una lista de películas de cine y libros, novelas y poemas que nos han servido a Ricardo y a mí para vivir. Pero no es un manual, nadie puede hacer un manual sobre cómo vivir, no cómo vive la vida. ¿Cómo puede? Justo el libro comienza, digamos que yo lo veo en dos grandes bloques. El arte de no enloquecer desde la esfera privada o más íntima, donde se dan unas licencias para confesar y aclarar cosas como que de la Carolina de la que hablan en el libro no es una sola, sino dos, hablando de los amores. Una salvedad que hace Ricardo, y comienzan en esa esfera más íntima hablando de la velocidad, de la ansiedad, de la urgencia con la que uno anda en el mundo. Yo no podía dejar de recordar ahí esa película de Tiempos Modernos de Chaplin. Es como si la primera urgencia o el primer impulso de vida de ser adultos es convivir con la urgencia, con la ansiedad, con la velocidad. Y se hacen una reflexión muy interesante sobre el silencio. Y yo quiero que converses un poquito, que nos contes un poquito sobre esa posibilidad real del silencio hoy, tanto tuya como del libro, entre otras porque el tema de las redes sociales es como un hilo conductor que va de principio a fin. ¿Qué posibilidades reales del silencio hay hoy? Casi ninguna, Camilo, pero yo quiero volver atrás. El libro comienza, este es un libro epistolar. Ricardo, Silvia y yo nos mandamos correos electrónicos, uno podría decir cartas, por algo así como 2 meses con algunas reglas, de que tenían que tener cierta longitud, de que no íbamos a buscar en Google para responder, de que teníamos que responder con cierta premura, horas, no días después de recibir la carta, que no íbamos a convertir cada carta en un ensayo porque uno no le escribe cartas a un amigo tratando de descrestarlo, y que íbamos a hacerlo en un lenguaje que se pareciera de alguna manera, Camilo, al lenguaje hablado, cierta cercanía, como uno le escribe a un amigo. Trata de revivir ese género como de cruzarse cartas. Y la primera parte de la conversación, Ricardo dice que él en el fondo es un escritor que le gusta vivir tranquilo y se llama un monje sin ataduras. Como si le gustara vivir en un convento, pero que en ese convento no le pusiera muchas reglas y que para a él es la vida ideal. Y yo empiezo a cuestionarlo, Camilo, y decirle, no eche carreta. Usted escribe columnas de prensa, está pendiente de la política, está pendiente del ruido. Usted tampoco quiere alejarse tanto del ruido, porque alejarse del ruido y el silencio absoluto es igual a ¿qué, Camilo? A la muerte. Y empezamos a hablar de eso, de cómo buscar ese equilibrio entre tranquilidad e intensidad. Y yo reconozco en esa conversación, Camilo, que quizá yo he tenido una vida más intensa de la que he querido. Y una cosa que descubrí en ese intercambio epistolar es que
esa búsqueda de intensidad siempre me ha parecido un poco autodestructiva. Es como si uno fuera una chapola que buscara una luz. Y siempre me he cuestionado. Y en los días más difíciles, cuando yo fui funcionario, por ejemplo, que uno tiene 20 reuniones, yo tenía esa urgencia como de esconderme del mundo. Y lo llamaba de esta manera, Camilo, el peso infinito de infinitas miradas. Y mi vida ha sido un poco contradictoria, pero la de Ricardo también. Y ese es el inicio de la conversación. Y el fin de la conversación. Al final volvemos también a las miradas de los otros y a qué tanto nos importan esas miradas de los otros, que es el fin de la conversación. Hay, de hecho, luego de que intercambias con Ricardo esa especie de, decías ahí, aunque suene a sitio común, el equilibrio, van a una especie que yo creo que es el punto donde más tiempo se toma el intercambio epistolar, y es lo que yo he llamado la fatalidad. Como quien dice, esa conciencia necesaria de que ser adulto significa convivir con un cierto tipo de fatalidad que tiene como distintos componentes. Primero, la conciencia de la finitud. Y ahí yo quiero hacer una especie de pausa juntando dos cosas. Citas, supongo de memoria, yo les voy a contar que ahora tras bambalinas le pregunté a Alejandro si se habían cumplido las reglas de no consultar en Google, y decías, citando a Pacheco, así vivimos, despidiéndonos, que se acompasa con un tatuaje de que el tiempo es limitado y no deja de causar cierta inquietud o cierta curiosidad que una persona, que un grupo de personas, una pareja que se ocupa todo el tiempo de estar incidiendo en la vida pública, que de alguna manera tiene ese rol de interacción entre lo público y lo privado, tenga al mismo tiempo esa conciencia de finitud, de silencio, de estar despidiéndose a cada momento. ¿Qué lugar ocupa en la adultez, en el autoconocimiento y en eso que Ricardo llama la felicidad, esa conciencia de finitud? Este libro, ya lo insinúa Camilo, es un libro sobre la vida de adultos. Y la vida o ser adulto, Camilo, está acompañado no siempre de esa conciencia. Yo quiero contarles una anécdota que yo conté en el libro sobre mi padre que murió en el año 2019. Yo estaba estudiando en los Estados Unidos y fue uno de esos momentos felices donde uno está aislado. Yo estaba recién casado y fueron a visitarme mi papá y mi mamá. Yo estudiaba en el sur de California y cogimos un carro y fuimos a la ciudad de San Francisco y pasamos 3 días felices allá. Mi hija Mariana, que hoy tiene 28 años, acababa de nacer hace mucho tiempo, y regresamos. Y ese día estaba pasando algo que para mí era extraño. Yo estaba manejando el carro, mi papá siempre manejaba. Ricardo y yo, y hago un paréntesis aquí, siempre tuvimos una relación con nuestros padres de mucha admiración. Ricardo dice en algún momento que no le gustaba ser más alto que su papá. Y a mí no me gustaba yo manejar el carro, mi papá en el puesto del pasajero, me parecía extraño. Y estábamos saliendo de la ciudad de San Francisco muy temprano en la mañana, había un amanecer muy bonito, el sol despuntando en una montaña. Y dice mi papá, Camilo, de la nada, adiós San Francisco, no te volvería a ver. Y yo lo miré y dije, ¿qué pasa? Y él ya tenía esa conciencia de la finitud que yo no tenía. En ese momento yo no tenía todavía 30 años, era una vida distinta. Y esa idea me ha acompañado mucho, Camilo. La idea de que a todas partes vamos a no volver, que uno se despide de las cosas o de las personas muchas veces sin darse cuenta, de que, como dice el poeta escéptico Jorge Luis Borges, la muerte hace patéticos y hermosos a los hombres. Esa idea, que es la idea esencial de la poesía, que creo yo está presente en esta conversación, aquí y allá, más en mí que en Ricardo. Ricardo es un hombre más de la comedia, yo soy más de la tragedia de alguna manera, y esa tensión está en la primera parte de la conversación. Se va a cumplir lo que dijimos ahora, y es que esto no va a salir como lo planeamos. Hágale, la vida. Pero yo me voy a tomar una licencia de leer algo a propósito de lo que dice Alejandro, de que él es más de la tragedia, Ricardo de la comedia.
Dice, página 75 del libro: yo fui arquero, Ricardo. No tengo muchos testigos, pero debo decir que no era malo. Tenía, eso sí, un problema. Era un arquero asimétrico. No volaba muy bien hacia mi lado derecho. Eso quiere decir, ahora caigo en cuenta, que los zurdos me metían goles más fácilmente. Si hubiera caído en cuenta antes de este defecto, me habría ahorrado algunos errores políticos. Dentro de esa fatalidad que hace parte del libro, dentro de ese ser vivir adulto y ser consciente de lo pendular, del movimiento. El tiempo pasa inexorable, ¿no? Dentro de eso hay una forma de habitar la adultez que va de entre lo trágico a lo cínico, y yo creo que el humor y esto que acabo de leer tiene todo que ver con eso. ¿Cómo has convivido con esas dos cosas? Porque al final de cuentas yo creo que ahí hay una mezcla de cinismo y tragedia. Ese humor, ese chiste es autocrítico. Me estoy burlando de mí mismo y eso siempre tiene un sentido sanador, Camilo, creo yo. Esa visión más trágica de la vida yo a veces la interpreto como cierta resignación melancólica en ciertos momentos, pero no quiero caer en el cinismo. No quiero caer en esta idea de que nada importa, en esa especie de nihilismo. En la política, por ejemplo, nunca me ha gustado esta idea de que todos son iguales y que no hay nada que hacer, de que ese mundo está corrompido más allá de cualquier posibilidad individual. Siempre he creído en el posibilismo, en la posibilidad también de mantener cierto optimismo de la voluntad y sacar proyectos adelante. He creído también que en la vida es una búsqueda de significado, de una narrativa vital, y uno va construyendo ese significado, esa historia, uno la cuenta con un valor narrativo, y que en el fondo la vida de todos los que estamos aquí al final es tener una buena historia, unas buenas historias que contar, y eso vale la pena. Este es un libro también sobre la salud mental, decíamos hace un rato, y yo he tenido esa fortuna o ese privilegio de siempre verle un lado bueno a la vida, a pesar de esta visión trágica, de la gratitud cósmica, de, como dicen también los poetas, cultivar el asombro de cada momento. Y eso me ha permitido evitar esa forma extrema de cinismo, nihilismo. No me gusta vivir así tampoco. Voy a hacer un comentario político que tiene que ver con la tragedia. Yo fui ministro de Salud mucho tiempo, 6 años, lidiando con un problema muy difícil. Y en los debates políticos del presente mucha gente critica cuando yo hago un comentario en una red social aquí y allá. Bueno, señor, usted tuvo 6 años, ¿por qué no resolvió todos los problemas? La respuesta más honesta que yo puedo dar a ese cuestionamiento, Camilo, es porque no tienen una solución definitiva, porque la vida es difícil, porque los problemas más complejos de nuestras democracias modernas necesitan muchas veces manejarse, no resolverse, porque no tienen una solución, vuelvo y repito, en una sola reforma, una sola medida, una sola idea del cambio social. Esto para decirles que esta visión de la vida privada ha acompañado también mi vida pública. Y eso, en mi opinión, me ha dado compasión. Entender y no juzgar también. Tratar de avistar ese mundo de una manera que sea menos prejuiciosa, de alguna forma. En esa conversación de Ricardo y Alejandro, Alejandro cita un fragmento de un poema de Emilio Pacheco, del poeta mexicano. Dice: la realidad es psicópata, jamás se compadece de sus víctimas. Lo asocio con esa experiencia que contás del psiquiatra norteamericano que te llevó a hablar de la aceptación radical. Y quiero ponerte dos cosas en el horizonte. La primera es que eso me hacía recordar un buen escritor, Elías Canetti. ¿De qué sirve saber cosas inmodificables?, decía Canetti en alguna parte. Y en algún conversatorio previo que teníamos, que tuve la ocasión de participar con Alejandro, me decía lo siguiente, que cada vez se convencía más que el propósito de un funcionario es buscar resquicios de posibilidad.
de alguna manera esa salud mental significa renunciar a grandes relatos. ¿Qué lugar juega la renuncia en eso que se llama salud mental, en eso que se llama ser adulto, en ese cierto sentido de fatalidad de la vida misma? Creo que sí, Camilo. Renunciar a los grandes relatos que tal vez no tienen asidero de la realidad, que riñen con lo posible, que se pueden convertir en utopías regresivas, o sea, grandes relatos que nos presentan, Estanislao Zuleta decía, un paraíso de cucaña, pero que nunca se va a cumplir. Cuando yo estaba estudiando economía en la Universidad de los Andes, desubicado, un ingeniero buscando el camino, bajé de la Facultad de Economía a la librería Lerner, que queda en la avenida Jiménez de Bogotá, y cogí un libro al azar. Siempre he creído en esta especie de idea que uno de pronto abre un libro y puede encontrar una verdad fundamental, y la encontré. Era una historia de dos paisas que se fueron al Bichada a buscar disque diamantes y nunca los encontraron. ¿Sabe qué hicieron? Pusieron una tienda. Y Alfredo Molano, el autor del libro que se llama Aguas Arriba, los entrevistó. Estaban atendiendo su tienda. Y le pregunta, bueno, su vida fue muy diferente a la que tuvieron, ¿usted qué opina? Y el dueño de la tienda dice, no importa, es lo suficiente para disculpar ilusiones. Y nunca me ha gustado, Camilo, ilusionarme en demasía con lo que no es real para tener que disculpar ilusiones. Y eso tanto en la vida pública como en la vida privada. Yo creo que una de las responsabilidades de todo político es decir la verdad. No hacer una demagogia que en el fondo es una forma de corrupción. Prometer solo lo que tiene alguna probabilidad, no cero, no 100%, pero alguna probabilidad de cumplirse. Entonces sí he luchado contra eso. Voy a decir algo sobre la aceptación radical. Yo he tenido problemas de insomnio en varios momentos de mi vida. Muchas veces lidié con ellos con mucha ansiedad. Creo que a algunos les ha pasado aquí. ¿Por qué no duerme? Porque la ansiedad de no dormir no me deja dormir. Obsesionado con el tema, completamente. Y una vez estaba yo caminando en una caminadora en un gimnasio, estaba un televisor prendido con cualquier cosa, yo le empecé a poner atención. Y era un documental de un psiquiatra que trabajaba en Los Ángeles y trabajaba con actores y actrices de Hollywood. Y trajo a cuento este tema de la aceptación radical. Y yo dije, voy a aceptar que en mi vida no voy a dormir bien del todo. Y si una noche no estoy durmiendo bien, pues me levanto, cojo un libro, camino, observo la noche, acaricio el perro, vivo algunas horas despierto. Y esa es solo la idea de que voy a aceptar eso radicalmente y no voy a pelear más conmigo mismo con lo que es inevitable. Esa renuncia de pronto a dormir bien, para mí fue sanadora. Es muy curioso porque el libro se produce en el contexto de un podcast, Tercera Vuelta, para quienes no lo han escuchado, pero no es una transcripción del podcast. De hecho, Ricardo Silva en alguno de los episodios decía que él era el último que se acostaba en su casa porque siempre se percataba de que él fuera quien revisara, por ejemplo, si el gas estaba apagado, y que eso evitó el incendio de una habitación, de la habitación de su hijo, ¿no? Pero es curioso y quiero que contes un poco cuando uno acepta radicalmente lo inefable, lo finito, y renuncia a grandes relatos. No puede dejar de sorprenderse cuando llega a una parte del intercambio donde se habla de Dios y donde de alguna manera dicen con Ricardo que han abogado por una metafísica propia, una especie de Dios, lo decís así los poetas cósmicos o Carl Sagan. A pesar de eso es necesario Dios para no enloquecer. ¿Y qué tipo de Dios se habla ahí? Camilo, yo he tenido una visión un poco materialista de la vida humana. Lo digo aquí, no creo, o por lo menos creo que hay una alta probabilidad de que no exista vida después de la muerte. No creo que me vaya a volver a encontrar con mi papá, con el que dejé conversaciones pendientes. Pero no puedo decir que sea un descreído absoluto.
Cuento en el libro que una noche cuando estábamos intercambiándonos cartas, yo saqué al perro, y el perro se cruzó la calle y estuvo un carro a punto de matarlo, pues pisarlo. Y yo llegué a la casa y sentí que le tenía que agradecer a alguien. No sé cómo llamarlo, pero el nombre que le hemos dado los seres humanos a esa persona que queremos creer que nos protegió es Dios. Cuando yo voy a una iglesia y siento el recogimiento y hay algo que se insinúa que uno podría llamar místico, una conexión con todo, es una experiencia espiritual que hemos asociado con la religión y que es una forma de encontrar a Dios. Cuando miro al cielo, pienso en aquella frase que también está en un poeta de Borges sobre el filósofo Baruch Spinoza, que definía a Dios aquel que es todas sus estrellas. Ese Dios que es este universo inefable, inabarcable, misterioso de alguna manera. Cuando pienso muchas veces, como lo pensamos todos, al final de un día y hablamos con nuestra conciencia y la conciencia nos llama a cuentas y conversamos de manera honesta con nosotros mismos, para mí eso es una forma de hablar con Dios. Y es ese Dios que despierta lo mejor de la conciencia humana. Y yo creo que sí hay eso en el libro, formas distintas de espiritualidad, que yo creo que hacen parte esencial de lo que somos. Nunca pensamos que íbamos a hablar de este tema. Es la primera vez que yo lo discuto en público. Cuando yo me lancé a la política, yo había escrito por allá un artículo en un libro que se publicó hace 15 años, donde varias personas hablábamos de religión, y ese artículo fue caricaturizado diciendo que yo era un ateo irreformable. En el discurso político no hay forma de explicar con palabras como yo lo estoy haciendo aquí. Simplemente queda ese rótulo, queda ese estigma, si se quiere. Pero yo soy una persona espiritual, en el sentido que quise describir, Camilo. Pero es una espiritualidad muy pragmática, ética, si se quiere. Es, digamos que cuando uno lee el intercambio, encuentra que esa conciencia o ese sentido espiritual tiene mucho que ver con la responsabilidad con los otros y por tanto con la vida pública, ¿no? Sí, Camilo, y quiero hacer este comentario también, y es tal vez una de las discusiones más duras que ha tenido el ser humano por siempre, y es, ¿se necesita la idea de Dios o la idea de la religión para practicar una moralidad pública? Yo creo que no. Yo creo que la amenaza del infierno o de un castigo eterno no es lo que nos hace seres morales. Yo creo que también nosotros que hemos tenido responsabilidad pública, hay algo distinto, hay algo en mi conciencia, algo en la conversación que tengo con mi familia. Hay algo que tengo adentro que es la virtud como un fin en sí mismo, que yo creo que no tiene que depender de una forma particular de religión. Creo que estamos en un momento Metafísico. tan metafísico, No falta sino las campanas de la iglesia para acompañar la conversación. o la imagen del graduado, que es una película de la cual hablan en ese intercambio, donde al final la pareja se sube al bus con una sonrisa de plenitud y antes de que se acabe, como que la sonrisa se desvanece y se termina la película. Pero quiero dar un... Podemos contar eso, ¿no? Sí, sí, adelante. Solamente les voy a poner una tarea. Ahora que Camilo decía que tengo manías pedagógicas, si tienen tiempo la semana que viene, o hoy mismo o mañana, entren a YouTube y pongan El Graduado, Los Sonidos del Silencio, que es la canción de la banda sonora con la que termina la película. Y ahí van a ver la siguiente escena, que en mi opinión es maravillosa y que está en el libro con unas fotografías, ¿no? Es esta pareja joven que practica esa forma de amor juvenil que es desafiante, ¿no? Quiere enrostrarle el amor a todo el mundo. Y en esta última escena salen corriendo, ella tiene un vestido de novia, y uno ve esa forma de amor que en el fondo es casi que una forma de burlarse del mundo y de los otros. Se suben a un bus y el bus está lleno de personas que en promedio tienen 40 años mayor que ellos. Y ellos van y se sientan en la parte de atrás y todo el mundo los mira y están felices, de nuevo mostrándole su amor al mundo
y de un momento se miran aquí y la sonrisa se desvanece. Y es como si en ese instante que con el que termina la película ellos cayeran en cuenta, bueno, ya se acabó este amor fácil, ahora tenemos que inventar el amor de verdad. Lo que viene, ahora empezó la vida de adultos. Y la vida de adultos, me gusta definirla con una frase, Camilo, es lo que aprendemos a querer. Ricardo tiene una frase muy bonita sobre el amor. Él dice, el amor consiste en generar un personaje como de una novela, en el cual los defectos se convierten en rasgos. Y esa era la tarea que tenía esa pareja. Los defectos, todos lo sabemos, no se notan en las primeras citas. Los defectos aparecen después. Y el amor de verdad consiste en coger esos defectos y en decir, sí, yo tengo un carácter completo, una persona con virtudes y con defectos. Y me voy a enamorar de esa persona de esa manera. Y esa imagen del graduado es una imagen de ese instante cuando esta pareja de jóvenes dice, ahora sí fue puta, esto se complicó. Y viene la vida de verdad. Es un instante muy bonito, ¿no? Pusiste digámoslo así, el cuarto concepto de eso que yo llamo la dimensión privada de aquello en lo cual ustedes trabajaron para no enloquecer, o al menos no todavía. La conciencia de fatalidad, la finitud, la comprensión de que la vida es un ir y venir, un movimiento medio pendular. No sé si al estilo de Allan Poe, pero sí medio pendular. El amor. Y quiero bajarle un poquito ese tono metafísico a este momento, porque cuando justo dan ese paso discursivo a la vida pública, lo hacen de la siguiente manera, citando un verso de Cortázar. Estamos al borde del vértigo, dice, de las bombas atómicas, acercándonos a las peores catástrofes, y el libro me parece una de las armas, estética o política o ambas cosas, pues cada cual debe hacer lo que le dé la gana mientras lo haga bien, que todavía puede defendernos del autogenocidio universal en el que colaboran alegremente la mayoría de las víctimas. Y es muy curioso que ese verso antecede a algo que se propone en el libro, y es la creación de una psiquiatría general de la nación. ¿Cómo hacer para que la psiquiatría general de la nación no sea inoperante? ¿Qué se imaginaban cuando estabas planteando eso en un momento donde definitivamente hay una convulsión casi que de velocidad individual, pero que se colectiviza en una especie de esquizofrenia colectiva? La frase Psiquiatría General de la Nación, Camilo, es de Ricardo. Él escribió una columna con ese tema, medio en serio, medio en broma, pero es interesante. Yo he tenido otra idea, Ricardo, que no es muy original, y es que estamos entrando en una época de locura. Que hay un mundo, este mundo que se nos está yendo, y hay una transición hacia un punto que no conocemos plenamente. Y que en esa época de locura, en esta transición, en el que todo está cambiando, necesitamos mecanismos de defensa. Y esa frase de Cortázar nos está diciendo, el libro, esto que tenemos aquí en la mano, esto que estamos celebrando esta noche, lo que nos tiene a todos aquí, es un mecanismo de defensa. Es un escudo contra esa locura. Esa frase de Cortázar, el autogenocidio universal en el que colaboran, y mete ese adverbio alegremente, la mayoría de sus víctimas. Eso es para evitar esa colaboración, para abrirnos los ojos. Es una de las herramientas, parece un lugar común del arte de no enloquecer, el libro. Pero al mismo tiempo hay una conciencia de que el libro es una de las herramientas, pero no la única herramienta ni la definitiva. Ni la única, ni queremos decir que es una herramienta necesaria. Yo tampoco creo. Ricardo, en este libro y en otras conversaciones hemos tratado de desacralizar la lectura. No nos gusta la lectura por obligación. Nos gustan los derechos fundamentales del lector, que también consiste en no leer de vez en cuando,
en abandonar los libros que no nos llaman la atención, en leer hasta la mitad, en abrir la página y leer en cualquier parte, no tener que leer de la primera a la última página todos los libros en los que centramos nuestra atención. Alejandro, si uno tiene una psiquiatría general de la nación, luego el libro comienza diciendo cosas del siguiente tipo: que el poder produce monstruos, que el ejercicio de la vida colectiva de todas maneras es necesaria. Y al principio del intercambio, Ricardo, lo mencionaste hace un momento, se reconocía como, o quería ser un monje sin ataduras, y tú cuestionabas eso. ¿Será que este momento es un momento donde los monjes deberían recobrar las ataduras? Tú fuiste rector de la Universidad de los Andes y al comienzo del libro planteas que los profesores universitarios, lo fuiste tú, dijiste que renunciaste a escribir artículos académicos. ¿Será que este momento amerita, necesita que esos monjes, para contrarrestar un poco la locura colectiva, se pongan otra vez las ataduras? ¿Y qué posibilidad hay de eso? ¿Para qué? ¿Qué sentido? Camilo, esta es la pregunta que me ha ocupado a mí por más tiempo en los últimos años. Es la pregunta de qué hace una persona que le gustan los libros, que ha escrito artículos académicos, que le gusta la poesía, que le gusta alejarse del ruido, que le teme al peso infinito de infinitas miradas. Una persona de entendimiento, podríamos decirlo así, en una época de locura. Se regresa a la universidad, hace de su vida simplemente el aula de clases, se refugia en su biblioteca como Michel de Montaigne con frases de los textos clásicos en latín y en griego, y espera que el mundo sea un mundo un poco más amable. Se retira del mundo, y la respuesta que yo he dado, no en los libros sino en mi vida, es no. Incluso en una época de locura vale la pena, al menos de vez en cuando, buscar el ruido. Y Ricardo dice que no, pero él también lo está haciendo. O sea, queremos también ser habitantes del presente y estamos buscando también, aunque no lo confesamos del todo, algo de ansiedad. No queremos refugiarnos solamente en los libros. Queremos contribuir en una empresa que uno podría llamar, no quiero ser demagogo, colectiva. Más allá de nuestras reflexiones individuales, más allá de cierta temor que tengo yo de este mundo, porque entre otros las redes sociales, tenemos que reconocerlo, nos han enloquecido un poco a todos. ¿Vos tenés redes sociales, Camilo? Sí. Justamente hoy vi tu respuesta a un trino sobre el Nobel de María Corina Machado. Y es bien curioso, Alejandro, que para no enloquecer uno tenga que participar de cierta forma de esa locura colectiva. No es una abstracción, es una participación más o menos consciente de la locura. Sí, todos somos pasajeros del presente. Y si el mundo está medio loco, la única forma de no participar en esa locura es retirarnos del mundo. Y no queremos retirarnos del mundo del todo. Yo creo que eso lo decimos, al menos entre líneas, en este libro. Y explícitamente. Yo creo que siempre hay una tensión creativa en la tragedia, pero también en el optimismo. Y yo quiero ir acercándome ya a la posibilidad de que conversemos o que hagan preguntas quienes nos escuchan con lo siguiente. Página 125. Las noticias son amplificadas por los intelectuales melancólicos que niegan el progreso, que ven en su propia decadencia un reflejo del mundo. Pero el mundo ha mejorado. Como decía Woody Allen, hemos olvidado lo que era ir al dentista sin novocaína, o lo que era el olor de las ciudades, o la corta vida de nuestros antepasados. No enloquecer también tiene una condición de optimismo, de reconocimiento del avance, ¿no?
Yo siempre he creído eso, que una sociedad sana tiene que ser capaz de mirarse en el espejo de sus propias faltas, como diría García Márquez, pero también de apreciar el progreso y el cambio social. Y en Colombia no siempre lo hemos hecho. Yo he criticado lo que me gusta llamar la fracasomanía, de autoflagelarnos, darnos golpes de pecho y no reconocer que si viajáramos al pasado 50 años atrás, veríamos un mundo muy distinto. El progreso social en Colombia, si se quiere, los últimos 25 años ha sido notable en muchas dimensiones. Reconocer eso, reconocerlo siendo capaz también de mantener un sentido crítico, yo creo que es fundamental. Estamos perdiendo esa capacidad. Hoy en día hablar de eso, hablar de reconocer el progreso social, es mirado en ciertos círculos como cierta resignación con el statu quo. Y no estoy de acuerdo. El libro termina con una frase de Antonio Tabucci que vale la pena aquí, y es que se está haciendo cada vez más tarde. Pero antes de terminar, les quiero contar que el libro finaliza con unas herramientas para no enloquecer. Y entonces, claro, cuando uno mira el índice, dice, ¿qué viene aquí? Y es todo el acervo de películas, poemas, textos que han usado dentro de ese intercambio epistolar. Pero yo quiero terminar con dos cosas. Y es que yo creo que hay una pregunta que te hace Ricardo que no respondiste. La pregunta que te hace Ricardo la hace en la página número 30. Ricardo le pregunta, ¿qué tanto crees que te conoces a ti mismo? Y Alejandro, en su manía pedagógica, comienza a sintetizar y se acaba la carta. Y uno se queda como, pero ¿por qué no respondió? Y yo quiero, no es que Ricardo me haya mandado esta pregunta para que te la hiciera, pero yo quiero seguir con esa pregunta de Ricardo, porque esto es un libro de autoconocimiento. ¿Qué tanto crees que te conoces a ti mismo, Alejandro? Una buena pregunta para cada uno de todos aquí que se la hagan, ¿no? Yo creo, Camilo, que me conozco más de lo que me conocí hace un tiempo. Creo que he hecho un esfuerzo de autoconocimiento. Pero todos aquí somos adultos y nos ha pasado que una mañana, después de un sueño, nos despertamos y decimos, ¿qué es esta cosa, no? Hay algo ahí en nuestro inconsciente que nos sorprende. Eso quiere decir que no nos conocemos plenamente, que hay algo que hemos reprimido, que algo está ahí. También, Camilo, como todos los adultos, hay partes inconfesables de mí mismo, cosas que yo no quiero hurgar. Están ahí, porque son dolorosas, porque podrían traer una imagen que haga daño. Hay ciertas cosas de la vida, ciertos momentos que yo quiero olvidar también. O sea, el autoconocimiento deliberadamente tampoco es pleno. Los sueños me siguen inquietando mucho todavía, ¿no? Y he tenido como una etapa en los últimos meses muy raros. Hay algo inescrutable, hay algo en el ser humano misterioso. Hay algo en cada uno de nosotros, en nuestra conciencia o subconsciente que no entendemos plenamente, que nos hace más interesantes también. Y que por eso estamos aquí. Porque los libros en el fondo son un esfuerzo también de eso. El libro termina con otro pedacito de autoconocimiento. Y les voy a contar la anécdota y voy a leer un parrafito para terminar en un tono menos pesado y más ligero. Yo estaba en la campaña la vez pasada, hace 4 años, y tenía que hacer un podcast todos los días, se llamaba Hagamos la Diferencia. Tenía que grabar algo, tenía que inventarme algo 15, 20 minutos. Una vez estaba en Manizales, en un hotel, la persona que organizaba el podcast me estaba diciendo, bueno, grabe algo. Yo no sabía qué hacer, y yo no sé por qué me dio en una libretica que tenía en hacer una lista. Y la lista se llama Cosas que me gustan. Y yo creo que es una forma de autoconocimiento y de amor propio, si se quiere, que está en el libro y voy a leerlas rápidamente. Es una bobada, pero vale la pena. Me tengo que quitar la gafa porque yo soy miope. Me gustan las libretas de colores.
me gusta ver partidos de fútbol sin prestar mucha atención, retosando, distraído. Pascual, mi hermano, dice que lo único aburridor del fútbol son los partidos. Me gusta dormir hasta tarde. Me gusta el olor del champú en los cabellos largos de las mujeres. Me gusta caminar con mi esposa cogidos de la mano. Me gustan los besos de mi esposa con esa cicatriz en su lengua que mi lengua ya conoce de memoria. Esto es muy romántico. Me gusta la lluvia por la noche, el tintineo sobre las ventanas. Me gustan los fósiles, las camisetas de equipos de fútbol, las almohadas frías, las cafeterías de los museos, el jugo de toronja, las mujeres que matan los ojos, los mercados de las pulgas, las vejeces, los álbumes del fútbol, los vallenatos viejos. Todos tenemos un listado así. Y una forma del arte de no enloquecer es celebrar la vida. Y todos tenemos una lista larga como esta, Camilo, que nos lleva a eso, ¿no? A formas domésticas, íntimas, a lo que el poeta Eliseo Diego llama las diminutas dichas que se aferran con sus mínimas garras a la vida. Y esta conversación, o quiero verla así, también es eso, una celebración de la vida y de la conciencia humana. Yo te quiero sumar una dicha a esa lista y te quiero invitar, antes de darle la palabra, que sucumbas a esa manía pedagógica e intentes resumir o esquematizar esos temas de los que hemos hablado aquí, que no son otra cosa distinta de los que habla el libro y el intercambio con Ricardo. Me quedé con la duda de si aquello inconfesable era el gusto por los vallenatos, pero eso después lo conversamos, porque Ricardo es más el rockero. Es rockero. Camilo me pone una tarea, ¿no? Los dos hemos sido profesores, hemos tenido una vida parecida. El filósofo, yo economista, pero la economía también es una filosofía de tenderos, un poco que tiene la vida práctica ahí de primera. Y dos personas que hemos encontrado en los libros y la literatura y la palabra escrita una forma de vivir. Y estamos aquí entre ustedes y yo resumo no lo que hablamos, Camilo, sino somos dos personas parecidas, afines, los dos con una especie de responsabilidad pública que, a pesar de que nos habíamos sobrepreparado, él estaba ansioso y yo también, y tuvimos que reunirnos 15 minutos o 20 minutos antes a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que saco, Camilo, de esta conversación. El comienzo de una amistad contigo y el agradecimiento a todos ustedes por la compañía esta noche, de todo corazón. Dentro de esa preparación previa a la ansiedad, dijimos que era importante, y de verdad lo creemos, darle la posibilidad a que aquellos de ustedes que quieran intervenir, hacer alguna pregunta a Alejandro sobre el libro, para permitir que el carácter conversacional del libro siga fluyendo. Es como una extensión de esa conversación. Entonces, si alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta a Alejandro, algún comentario. Comentario, PQR, recomendación, sugerencia. Duda o inquietud, alguna pregunta. Hay una allá atrás. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Primero felicitarte, agradecer por este gran conversatorio, me encantó. Soy de Cali y estoy visitando y ha sido un placer. Mi pregunta es si de pronto podrías profundizar un poco más en el arte del silencio. ¿Qué más podrías decirme? Amo el silencio, pero también soy mucho ruido, pero hay momentos en que quiero hacerlo y no sé qué podrías decir de eso. Sí. Uno de los temas fundamentales de este libro es eso, ¿no? Yo también amo el silencio, pero también me gusta a veces el ruido, porque el ruido también es la vida, ¿no? Para mí es importante tener esa búsqueda de momentos de... Hoy se llama meditación, pero yo no quiero mirarlo tan profundamente.
Por ejemplo, yo no hoy, porque he tenido un día tranquilo, pero en general en un día como este, me monto al avión y cruzo los dedos que no me vaya a tocar al lado una persona que me hable, porque quiero estar en silencio. Me gusta eso a veces, ¿no? Como dedicar el momento y cerrar los ojos y estar tranquilo. No es un arte, para mí es una búsqueda. Es algo que necesito, es algo que de alguna manera, como espiritualmente en ciertos momentos, me hace necesario. Yo hoy en día trabajo en una oficina y hay 2 o 3 personas que trabajan conmigo y tengo que confesar que cuando ellos no vienen me siento a veces tranquilo y contento, ¿no? Que puedo estar solo y en silencio. O sea, me gusta eso por momentos. Eso no significa que yo sea misántropo porque odie la vida, pero esa búsqueda del silencio me parece importante y yo creo que todos lo necesitamos de alguna u otra manera. Y este libro es en el fondo una conversación sobre eso, qué tanto ruido y qué tanto silencio. Porque ya lo decíamos y con esa frase empezamos, Camilo, el silencio absoluto es la muerte. Y tampoco queremos eso, la vida necesita también de esa otra cosa que se llama ruido. Hay una frase bonita que me gusta oír, ecos de ecos también. Hay cierta cosa que no es el silencio ni es el ruido, que es algo sutil que se insinúa. Y me gusta como metáfora, pero como lo dije en las cosas que me gustan, ese tintineo, hay ciertas cosas, hay cierta música del mundo que tenemos que estar en silencio para disfrutar. Hola, perro. Señor de sombrero. Buenas noches. Buenas noches, doctor Gaviria. Preguntándole no desde el escritor, sino desde el académico y el político. En esta realidad que vivimos, esta realidad distópica, donde la distopía se hizo realidad y la utopía sigue conservando su carácter de irrealizable, usted eventualmente llegará a ser presidente de Colombia. ¿Qué esperanza hay de que esa utopía de la que usted habla entre velos de el libro de Aldous Huxley, La isla, en sus escritos, llegue a hacerse realidad para un país como nosotros? Muchas gracias. Yo cumplí mi tarea de hacer la pregunta al inicio. de que cómo estabas aquí hoy, como escritor, político, pero... Les doy un poco de contexto. Yo escribí un libro sobre el escritor Aldous Huxley, que él compuso 2 grandes obras en su vida. Una distopía, que es Un mundo feliz, sobre cierto hedonismo sin alma que él creía que se estaba tomando el mundo, de que en el fondo habíamos perdido la autoconciencia, que a eso parte de la conversación que hoy. Y La isla, que es un mundo utópico, donde la gente parece más consciente y somos más conscientes de lo colectivo, pero es un mundo que en su propia materialización parece difícil, ¿no? El libro que yo escribí antes de este se llama El desdén de los dioses, que son distopías, o sea, mundos imaginados, no del todo humanos. Es como si parte de nuestra humanidad se fuera yendo en medio de esta transición. Eso es la introducción, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a tener la vida que he vivido en los últimos años. Yo fui decano de la Facultad de Economía mucho tiempo, me gustaba la política pública, pero el paso a la política electoral para mí fue extraño. Nunca me he visto como un político del todo natural, pero como se lo insinúa Camilo ahora, yo creo que no me puedo alejar del mundo. Yo tomé la decisión hace 2 meses aproximadamente que yo no voy a estar en el debate presidencial, no voy a ser precandidato presidencial, pero sí estoy considerando seriamente encabezar una lista al Senado en las próximas elecciones. Estoy en esas, todavía no he tomado la decisión, viendo a ver si me puede más la tranquilidad o la intensidad que ha hecho parte de esta conversación. Le dije a Camilo que estoy en esa reflexión y que la decisión la tengo que tomar prontamente. Buenas noches.
Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo o en qué momento los diálogos, pues como dos diálogos que se estaban dando, se volvieron una reflexión colectiva y cómo la visión literaria de Silva Romero ayudó a construir esa reflexión colectiva para todos? Primero respondiendo más rápido los mails que él. Ricardo es un novelista abarcador y yo soy un ensayista sintetizador. Y este libro está marcado por esa tensión. La visión literaria de Ricardo, si tú has leído las novelas de Ricardo, por ejemplo, La historia oficial del amor, aparecen personajes aquí y allá. El de cómo vivir en vano y un personaje lleva a otro, a otro, a otro. Y a mí eso me da un poquito de estrés, entonces yo trato de abarcarlo todo y creo que nos complementamos en eso. Yo he contaminado a Ricardo de mi visión un poco más 1, 2A, 2B, 3, 4, y Ricardo me ha contaminado de tener una visión más literaria, que de alguna manera yo me quite esa camisa de fuerza. Eso no solamente está en este libro, yo creo que me ha afectado, no, me ha beneficiado positivamente haber interactuado con Ricardo en el podcast por más de 3 años ya. Allá hay otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches. No he leído el libro, pero pasando algunas páginas me he dado cuenta de que hay una conversación con respecto a los personajes. Entonces Ricardo dice, yo tengo que asumir el personaje de ser padre y de ser esposo. Y Alejandro cita en algunos momentos, en política resulta útil también fijar un personaje. Mi consulta es un poco más de forma introspectiva. Si Alejandro, en el momento actual, tu personaje de vida te satisface y eres el personaje que quieres ser. Sí, es una muy buena pregunta. Este elemento como de la política, donde uno tiene que crear un personaje que uno se cree, y de alguna manera la política se basa en eso también, en una especie de ficción que uno va creando, un personaje distinto. Yo no creo que yo me haya entrado completamente en ese cuento, ¿no? En convertir la política en una ficción y crear un personaje. Aunque reconozco, por ejemplo, que cuando yo escribía columnas de prensa, yo me ponía una máscara y era un personaje. Y era un poco más sentencioso de lo que yo soy y era quizás cierta máscara del académico que mira el mundo como con cierta desenvoltura impostada. O sea, siempre he creído que he creado personajes también. Entonces es una pregunta muy difícil y es ese personaje que te ha creado, es un personaje que me gusta a mí, como que uno se mira en ese espejo de lo que ha creado en la política y cómo lo veo. Hermano, con compasión, como se tiene que mirar a uno mismo, sabiendo que he cometido errores, pero sabiendo que he tratado, y en este libro yo creo que hay algo de eso, de ser auténtico, de decir lo que estoy pensando. Pero entiendo que la política genera distorsiones que una persona de entendimiento, como le hemos llamado Camilo en esta conversación, no está del todo contento. Me parece interesante la pregunta. Listo. De nuevo, un abrazo a todos. Muchas gracias por el afecto, muchas gracias por la compañía, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Alejandro. Los libros a todos. que va a haber. Y vamos, les recordamos que tenemos aquí dispuesto un espacio para Alejandro, donde va a estar compartiendo con ustedes en torno a algunos libros y firmas y demás. Les agradecemos. Solo quiero terminar con un mensaje que no tiene necesariamente que ver con el libro, pero sí con ese carácter distópico de Huxley. A veces el viento en la cara se interrumpe porque uno necesita no consumir soma. Y yo creo que parte de estas conversaciones que incomodan o parte de estas preguntas para las cuales uno no tiene respuesta y que el libro... Alejandro me decía al principio de nuestros 15 minutos, el libro es de todo y de nada. Y yo creo que el libro efectivamente es de todo, que a la vez significa no ser de nada en concreto. Y yo agradezco por eso y por tu generosidad en la conversación. Muchas gracias. Una última cosita de Camilo, mencionó una frase
y él dice el viento en la cara. A mí me ha gustado citar mucho a un novelista norteamericano que dice, he sido feliz algunas veces, todas tienen que ver con el viento en la cara, que me parece hermosa en su mensaje sencillo y poético. De nuevo, abrazo a todos y muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a Alejandro Gaviria por estar con nosotros en Guatapé, en la Feria del Libro Guatapé, un pueblo que imagina, la segunda versión de la Feria del Libro. Les recordamos que al costado izquierdo está el libro, ahí va a tener un espacio Alejandro Gaviria para firmar, autografiar algunos libros.